Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Una vez más. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar con un gran amigo, nefrólogo espectacular, el doctor Miguel Ángel Cota. Vamos a ver si está por aquí. ¿Estará por aquí? No, son los baños. El doctor Miguel Ángel Cota es médico internista, nefrólogo, y va a ser increíble poder conocerlo. Síganme. Hola, buen día. Renal Care, ¿será aquí? Increíble. Vamos adentro, amigos. Hola, buen día. Hola. Hola. Dígame. Soy el doctor Navarro, neurólogo, Ajá. amigo del doctor Miguel Ángel. Ok. ¿Estará por aquí o no? ¿No sabe? Estamos grabando. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Tenemos una neuroentrevista el día de hoy. ¿Estará el doctor por aquí o no? ¿Está a la vuelta? Sí. No es aquí entonces, me equivoqué de lugar. Aquí no está. Ah, wow, impresionante. De hecho, acaba de... Esta es la sala de hemodiálisis. Así es. Impresionante, amigos. Tenemos que ir a verlo entonces. ¿Está aquí a la vuelta? Sí. Qué burgués. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Con permiso, gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Chispas. Creo que nos equivocamos, amigo. Pareciera que el doctor Miguel Ángel Cota tiene todo el hospital para él. Vamos. Hola, buen día. Care. México. Consulta de nutrición. El doctor Miguel Ángel Cota, amigos. Lo encontramos. Ahora sí, vamos a entrar. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Estará por aquí el doctor Miguel Ángel Cota? Me dijeron que estaba por aquí. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gusto en verte. Igualmente, viejo, ¿cómo te ha ido? Bien, excelente. Oye, ¿Cómo siempre? pero no podemos hacer la neuroentrevista si no tenemos lo siguiente. Tú dime. Ah, bueno, no, eso no. Espera, esto. Esto es increíble porque esto, si no lo utilizamos adecuadamente, no hay comunicación. A ver, póntelo, viejo. Claro que sí. A ver, Vamos a ver que yo... al revés. Ahí está yo. Ándale. Ahí está. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excelente, vamos. Excelente. Toma asiento, por Oye, favor. Antes que nada, déjame decirte que está espectacular todo esto que tienes, viejo. Me gustaría saber, ahorita fuimos, nuestros amigos y yo, a un lugar aquí, ¿es un centro de hemodiálisis? Sí, sala de hemodiálisis que tenemos al lado, Ok. en el cual estoy encargado como director médico. Somos una pequeña sala que ya tiene 7 años en Monterrey. Ok. Con Con este. Sí. Pero antes que nada, tenemos que recordar tu nombre completo, viejo, doctor Miguel Ángel. Miguel Ángel Cota Vargas, medicina interna, nefrología. O sea, hiciste medicina interna y también nefrología. Exactamente. 4 años de medicina interna, después 3 años de nefrología. ¿Cuántos años tienes, viejo? 47. No, loco, está acabado ya, viejo. Un poco nada más, pero, no, pero eso lo puedes editar, por favor. Sí, lo puedo editar. Oye, ¿y aquí se supone que está tu asistente todo el tiempo, qué? Sí, ahorita salió, pero aquí en el aquí en la sala que tenemos, por un lado tenemos una salita donde hacemos estudios de bioimpedancia, Ok. en la puerta de enfrente, Ajá. y en los 2 consultorios de al lado tenemos también, nos apoya otro nefrólogo y un Ya. urologo Ok. en cuanto a la consulta. Y por este lado aquí tenemos, cuando llegan nuestros pacientes de Sí. primera vez, Sí. como seguimos viendo medicina interna, les hacemos lo que se llama el InBody, que es el tipo de bioimpedancia. Ya. Y bueno, tenemos tanto aquí cuando necesitamos algún paciente de silla de ruedas, una báscula para el paciente de silla de ruedas que tenga cambios en las capacidades físicas. ¿Los líquidos? Claro, eso nos sirven los equipos de InBody. Si quieres, ahorita te platico. Este equipo es relativamente el más sencillo que tenemos, que nos ayuda realmente más para el paciente de medicina interna o el paciente renal que todavía no está en terapia de sustitución, es decir, Ya. diálisis o hemodiálisis. Ya, ok, perfecto. Oye, viejo, entonces,
Podríamos decir que esta es una báscula para pacientes que están en silla de rueda y que necesitan, cuando tienes las diálisis o hemodiálisis, saber cuánto es lo que tienes que ultrafiltrar. Claro, ese es el término muy correcto que acabo de utilizar, la de ultrafiltración. ¿Qué es? ¿Qué tanta agua le tenemos que sacar al paciente para que pueda estar en su mejor estado? Nosotros los nefrólogos usamos un término que se llama peso seco. El peso seco realmente es el peso que debe tener el paciente con la menos cantidad de agua posible para que tenga una buena presión, no tenga problemas respiratorios, no esté hinchado, ¿sí? Que esté casi con el peso que debe estar cuando está sano. Que no se sobrecargue y haga falla cardíaca. Claro, puede llegar, bien como tú sabes, el paciente renal, muchas complicaciones son cardíacas, Sí. o ya vienen con problemas de insuficiencia cardíaca, o secundario al problema renal, origina insuficiencia cardíaca, o arritmias, o disfunción del corazón, ¿no? Y todo esto por los líquidos. Claro, los líquidos que al final tenemos que recordar que este tipo de pacientes, pues debemos disminuirle el consumo de sal y otros tipos de nutrientes que una persona sana normalmente puede consumir, pero en ellos, como el riñón no las puede manejar, no las puede trabajar, las retiene y hace que suba mucha cantidad de agua corporal y eso les origina problemas. O sea, es muy importante el manejo de los líquidos en la nefrología, ¿no? Demasiado. Yo creo que es el principal punto que debemos tener en cuenta el paciente, en conjunto con una buena dieta. Y desgraciadamente la dieta del paciente renal es muy restringida. Ya. Comparada con el diabético, Sí. con el que es hipertenso puro, o con un paciente como el que tú manejas, Sí. con accidente vascular cerebral, que normalmente es más colesterol puramente, Sí. ¿no? Aquí es la combinación de colesterol, sal, no agua, baja en carbohidratos, porque, como tú bien lo sabrás, el 60% de los pacientes a nivel mundial que están en diálisis son diabéticos. Claro. El del 40% restante, 30 son por hipertensión y el 10% son por cualquier otra causa que daña los riñones. Entonces, nuestra mayoría de pacientes son diabéticos, hipertensos y obesos. Entonces, tenemos que cuidarlos, tenemos que restringirles mucho la dieta para tratar de beneficiar y prolongarles la vida, ¿no? Definitivamente, viejo. ¿Y este armatoste, güey, qué es? Bueno, realmente es parte del equipo que utilizamos para medir bien al paciente, ya que para poder hacer bien lo que es la bioimpedancia o la composición corporal, pues tenemos que tener la estatura del paciente, ¿no? La verdad es que no sabía que prácticamente el sótano de Hospitaria te pertenece, bro. No, para nada. Yo creo que aquí lo que tenemos es realmente es una parte de una institución, de un conjunto de médicos que tratamos de manejar apoyándonos de otras especialidades como la tuya, que es demasiado importante y que interactuamos demasiado, nefrología y neurología. ¿Por qué? Porque tus pacientes muchas veces terminan con problemas renales o los míos terminan con problemas neurológicos, ¿no? Tenemos demasiada interacción, Sí. porque al final también la mayoría de tus pacientes son diabéticos. Nefrópatas, con enfermedad de nefropatía. Claro, el paciente vascular que tú ves es diabético hipertenso que también termina con problemas renales, ¿no? Un electrocardiograma. No, es un eco. Tenemos el eco. Al final, lo que se llama el POCUS, el Point of Care Ultrasound, por sus términos en inglés. ¿Qué burgués? ¿Me dejas tu inglés, güey? Es lo único que me he aprendido. El resto no me preguntes más. No, la realidad es que ahorita es muy básico, tanto para nefrología, cardiología, el uso del ultrasonido, ya que también parte complementaria de la evaluación del paciente renal es ver esa sobrecarga hídrica, es ver cómo están los pulmones, cómo está el corazón, cómo está ese exceso de líquido en los vasos grandes del cuerpo, ¿no? Sí, definitivamente, tiene mucho que ver. La verdad es que, amigos, estamos frente a una eminencia en la medicina interna y nefrología y es muy importante, siempre que tenemos enfermedades que no sabemos de qué se trata, ir con el internista. Pero si aparte el internista, que sabe manejar bien los líquidos y los electrolitos, le pones una subespecialidad como la nefrología, prácticamente es como un dios, bro. Pues yo creo que en general, a lo mejor a algunas personas no les va a gustar lo que digo, pero A ver, dilo. los subespecialistas, que somos internistas, como tú y como yo, Sí. normalmente podemos tener un mayor control del paciente, ¿no? ¿Y si eres nefrólogo? También. Toma asiento, por favor. Oye, pero déjame seguir viendo, viejo. ¿Tú dibujaste esto? No, me lo regaló un buen amigo de hace mucho tiempo. Él es dibujante y la verdad es que tiene muy buen toque para el dibujo. ¿Le salvaste el riñón? No, realmente es un amigo de la infancia y me lo regaló y bueno, lo
lo enmarqué. La verdad es que fue un regalo con mucho gusto que recibí. Viejo. Andas con todo, viejo. Me recuerda mucho un hospital donde me formé. Ah, el Hospital Zambrano, Elion. Sí, fue ahí, ¿no? Claro. Algo semejante. Tú estás ahí también, ¿no? Sí, bueno, ya estuve, ahorita ya no estoy, también nos formamos ahí. Sí. Acuérdate, yo ya, como soy más viejito que tú eres muy joven, Era maestro. andábamos por allá, pero sí nos tocó todavía estar trabajando juntos recién que tú llegaste con, Sí. con Neuro. Cuando yo era neurólogo allá residente me lo topaba en los pasillos y era flotando. En los pasillos iba flotando y iban atrás como unos 10 alumnos No de es los cierto. internistas. Y yo dije, No. la madre, el doctor sabe un chingo. Y ya después lo conocí y nos volvimos grandes amigos. ¿A poco eres tú, viejo? Sí, muchas canas y muchos años antes. Pasaron algunos años, viejo. Sí, sí. Él fue el COVID. Fue el COVID. El COVID. Sí. Y a ver, ¿este qué es? Es el título de medicina general. Aquí tienes como 24 años. 23 años. 23. ¿Y luego este, viejo? Medicina interna en el San José, en el TEC de Monterrey. ¿Lo hiciste en el Sanjo? Sí, en el TEC hice medicina interna. Ok. Bueno, yo fui la última generación que es puramente San José. La generación de abajo ya es cuando empieza el programa multicéntrico. Por ejemplo, aquí hiciste la medicina general y luego aquí aventaste medicina Medicina interna. interna. Y luego aquí te aventaste nefro. Nefro avalado por la UDEM. ¿Y qué pasó entre aquí y aquí, güey? Pasaron algunos años. Déjame te platico. Tuve la fortuna, yo creo que fui afortunado de ejercer medicina interna durante unos 7, 8 años antes de volverme nefrólogo. Entonces pude realmente trabajar en hospital de gobierno en donde aprendí mucho. Tuve la cantidad de pacientes suficientes para terminar de formarme, de poder aprender bien la medicina interna. Y después de eso, por una situación de becas a nivel gubernamental, fue cuando hice nefrología. Entonces, sigo haciendo medicina interna de manera importante. Pero muy importante. Y complemento Consejo. complemento la parte de nefrología, ¿no? Ah, te acabas de recertificar. Sí, es mi primera recertificación como nefrólogo. Y Wow. tenemos ahí mismo en el TEC el curso de diabetes hace más de 10 años. Lo hicimos, que es parte, ¿no? Es parte del manejo diario. El 85% de mis pacientes son diabéticos. Pues ahora sí yo pienso que podemos hablar de medicina, bro. Claro. ¡Ah, la madre! Pero antes quiero ver estos libros. Porque yo recuerdo que había un libro, güey, que te hablaba sobre los líquidos y electrolitos, güey, en la nefrología, que era clave para poder hacerte nefrólogo. Pues realmente es este. Este es el libro del Dr. Ross. Exacto. El Dr. Ross acaba de fallecer hace 1 año y medio, desgraciadamente secundario al COVID. Equilibrio ácido-base es la clave de la neurología y los electrolitos, obviamente. Sí. El Dr. Ross, recuerda que se llama que fue el que también creó el UpToDate. El up-to-date, sí. Lo creó, como tenía tiempo libre el señor y mucho conocimiento, Sí. pues se puso a crear el Se le UpToDate. antojó. Y esta es la Biblia, esta es la última edición, la 6ª edición. Era una rosa antes. Sí, esa es la 4ª. Esta es la 4ª, esta es la última. Y la 6ª edición se supone que iba a salir hace 2 años, pero con el problema de salud del doctor ya no salió y está pendiente, está en el limbo. La gente que se machetea ese libro y se lo sabe, prácticamente podría pasar cualquier examen de medicina interna, ¿no? La verdad es que sí, tiene demasiada fisiología renal, electrolitos, la acidez de la sangre, los gases sanguíneos. Es clave. Es clave para nosotros este libro, Y este es otro de los libros también más americanizado, pero también es otra técnica. El doctor Stewart es otra forma de leer y entender el equilibrio ácido-base del cuerpo. Y sobre todo del riñón, Claro, que es la clave. la combinación entre los pulmones y el riñón para poder establecer un buen pH y una buena acidez del cuerpo, ¿no? Para que Como pueda el trabajar. síndrome riñón-pulmón, Claro. que es Goodpasture. Sí. Es el síndrome de Goodpasture, al final son anticuerpos que presentan hacia la membrana basal del pulmón y el riñón. Origina sangrado pulmonar y también origina una glomerulopatía o disfunción del riñón. De hecho, el síndrome de Goodpasture, como por anticuerpos IgA, Ajá. antimembrana basal, es un tipo de glomerulopatía, si no mal recuerdo, que es la 3 o cuál es la por membranosa. 1 hour later. Proliferativa. Realmente... Pues ya no se usa eso. Sí, pero son diferentes clasificaciones como lo puedo buscar. Ok. Depende, puedes hacer la membranosa, la membrana proliferativa, por inmunocomplejos.
hay muchas Es clasificaciones. complejo, güey. Bastante problema. Wow, viejo, ¿qué onda con esta? Esa es viejo, una, glomérulo? una foto de microscopio electrónico del glomérulo. Esos dos bolsitas que ves ahí son los glomérulos y los túbulos que están alrededor. Wow, es que, bueno, ¿crees que me puedo sentar, viejo? Adelante, por favor. Gracias. Wow, la verdad es que estábamos extasiados con tu consultorio, viejo. Estaba muy bonito. Te lo agradezco, gracias. Yo, la verdad es que no sabía que tenías prácticamente el cimiento de Hospitaria, viejo, en tus manos. Sí, literal. Estamos en el sótano. No me pudieron dejar más abajo. ¿Qué es? Sótano de Hospitaria, güey. Sí, del actor de consultorios. Y aquí en el sótano de Hospitaria, ¿cuánto tiempo tienes, viejo? Llevamos 7 años. 7 años ya. Sí, ya. Ok, y aquí practicas medicina interna, nefrología. Correcto. ¿Haces también hemodiálisis? Estoy a cargo de la sala de hemodiálisis que comentaste hace rato, Sí. que es Renal Care de México. Renal Care, sí. Es una sala pequeña que está aquí en Monterrey, pero la verdad que tenemos máquinas de primera calidad y aparte somos la única sala en Monterrey que hace no nada más hemodiálisis, que es un tipo de técnica para limpiar la sangre, purificar la sangre, sino Sí. también hacemos lo que se llama hemodiafiltración. Ok. Es una variante de la técnica en el cual podemos sacar toxinas de mediano peso molecular. La hemodiálisis convencional quita moléculas chiquitas, Ujú. lo que sabemos, la urea, el fósforo, el potasio, pero la hemodiafiltración, como le agregamos agua a tu sangre, es decir, la diluimos, podemos arrastrar moléculas de mediano peso, como la beta-2 microglobulina, Ya. que como sabemos incrementa el riesgo cardiovascular cuando está acumulada en el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces nos ayuda a mejorar la calidad del paciente y disminuye la mortalidad. Acaba de salir un estudio hace menos de un mes en el New England en el cual se verifica y se corrobora que la hemodiafiltración realmente sí disminuye la mortalidad cardiovascular del paciente. Hace 25 años se creía que no, que nada más mejoraba la calidad de vida diaria, pero no disminuye el riesgo cardiovascular. Y ahorita en este estudio de 2000 y cacho de pacientes refieren que sí mejora la calidad de vida y aparte disminuye el riesgo de mortalidad De mortalidad. cardiovascular. Como se pueden dar cuenta, el doctor Miguel Ángel Cota está muy elevado. Todo lo que dijo me quedé tal vez en las primeras palabras, viejo. Nada que no sepas, nada que no sepas. Por Pero favor. no venimos a hablar de tanta de medicina. Claro, vamos a hablar de medicina, pero queremos conocerte, viejo. ¿Tienes 47 años, dijiste? Claro, ¿Eres de Monterrey, Nuevo León? no, soy de la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Y viniste a Monterrey, Nuevo León hace cuántos años? 19 años. 19 años. ¿Tienes 19 años viviendo aquí? Venía por un año, Bueno. ya llevo 19. ¿Casado? Casado, 3 hijas. 3 hijas. Sí. Ok. ¿Hobbies? Hobbies, realmente hago ejercicio todas las mañanas. Es ¿Todas lo las que- mañanas de ejercicio? 6 de la mañana, 6 a 7 de la mañana, A la madre. ¿Qué llevo haces? HIIT Ok. funcional. ¿Como correr o qué? Realmente es más Una banda. pesas Ya. y ¿cómo se llama? Y movimientos con tu propio peso, ¿no? En tu casa. No, voy a un pequeño gimnasio A un gimnasio. cerca de mi casa. Todos los días trato de estar ahí por muy poco, 4 veces a la semana, pero si no 5 o 6, ¿no? Es lo ideal, tratando de disminuir ese riesgo cardiovascular que todos tenemos y El más. gap. Por ser Exactamente. médico. Peor tantito. Los Porque médicos. eres médico y tienes una cruz, bro. Correcto. Te puede ir mal en la fiesta. Sí, es cierto, tienes mucha razón. Tenemos que recordar que a todos los doctores, por alguna extraña razón, tenemos una cruz como malos pacientes. Seguramente porque los tratan con pincitas en el hospital y posiblemente eso es la clave de que no les vaya tan bien, güey. Posiblemente. Al final acuérdate que es ley de Murphy. Siempre los médicos nos complicamos Ajá, lo que cuando empieza estamos mal de termina pacientes. mal. Claro, sí, siempre nos complicamos, pero esto no pasará con nosotros, güey. Seguimos de terror. No, hasta ahorita vamos bien. Vamos bien. Somos atléticos. Sí. Pero entonces, viejo, Monterrey, casado, 3 hijas, ¿te gusta hacer ejercicio? ¿No juegas videojuegos? No, era malísimo. Malísimo. A mí me tocó los tiempos del Atari, hace ya. 30 años. Híjole, no, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Mejor dedícate a otra cosa porque para el Pac-Man eres muy malo. ¿Por qué medicina, güey? ¿Por qué estudiaste medicina, la carrera, güey? ¿A qué edad dijiste tú, quiero ser doctor? Y luego, ¿a qué edad dijiste, quiero ser nefrólogo? A los 17 años, más o menos, quiero ser doctor. Todo empezó porque en la preparatoria empecé un curso de primeros auxilios, Ok. como técnico en urgencias médicas básico.
y me fui involucrando más en la medicina porque la hermana de mi mejor amigo de la infancia estudiaba medicina en la Ya. Ciudad de México y ella nos llevaba a guardias a los hospitales. Ah, bien, a los 17 años. 17 años. Entonces ahí me tenías a los 17 años ya suturando. La primera vez que me tocó ayudar a una curación era imagínate, una herida por pseudomona, todo ahí el olor de la Sí, pseudomona. Y me fui involucrando más en lo que sería realmente medicina prehospitalaria, traslados aéreos. Y de ahí, bueno, salté a estudiar medicina. Mi principal punto aquí era que yo quería ser urgenciólogo. ¿Tu motivación era ser urgenciólogo? Sí, realmente mi motivación era hacer medicina prehospitalaria. Ya. Medicina de calle, de Preventiva. urgencias, más bien en paciente politraumatizado, accidentes, medicina de urgencias prehospitalaria, pero desgraciadamente la situación, tú bien sabes, en México no es la mejor en cuanto a presupuestos para este tipo de medicina. Claro. Y bueno, me trasladé a la parte hospitalaria queriendo o cardio o medicina crítica. Terminé como nefrólogo, que al final no vemos pacientes tan graves de primera instancia como el cardiólogo o el intensivista, pero al final interactuamos con ellos, ¿no? No, y definitivamente cuando alguien estudia la carrera de medicina y llega al punto en el que vas a estudiar la especialidad de la luz, como la medicina interna, o la oscuridad, como la cirugía, mis amigos cirujanos, pues lo siento, estudias medicina interna porque es una especialidad que te provee satisfacción desde el punto de vista en que prácticamente un internista sabe muchas cosas de todo, tal vez no todo, pero sí muchas cosas. Entonces, una vez que te metes ahí al lado de la luz, de la medicina interna, te pones a pensar que si eso quieres vivir el resto de tu vida como internista o quieres estudiar una subespecialidad que te pueda especificar más en cierta enfermedad. Entonces, la nefrología de la medicina interna siento que es de la más compleja, bro. Y yo creo que ahorita las palabras que dijiste de ser internista, yo creo que el internista sabe mucho, pero es una persona que sabe respetar las subespecialidades. Claro. Al final llega un punto que no puede manejarnos más, digamos, yo podría ahorita de manejar como internista un accidente vascular cerebral de manera inicial, pero al final necesito de tu apoyo, Sí. porque tú es al final que le va a establecer el tratamiento definitivo o lo va Estudiar. a trombolizar y lo va a estudiar, ¿no? Sí. La verdad es que no nos excedemos en querer ser el Superman. Al Todo final lo empezamos, el manejo, pero siempre nos apoyamos del resto de las subespecialidades de medicina interna, ¿no? En el fútbol seríamos como Maradona, como un 10. Exactamente, andamos pasando Pases. pases para todos lados, la dominamos y después ya la repartimos. Sí, perfecto. Y luego cuando dijiste, quiero estudiar medicina interna, me imagino que te nació ese amor porque saben demasiado los internistas, quiero pensar. Pues realmente, ¿sabes qué? Yo quería, cuando ya decido ¿Fue realmente... arrogancia? No, Ah, para ok. nada. No, hasta eso. ¿Arrogancia académica? Tampoco. Ah, muy bien. Fue requisito, porque quería ser, cuando decido, antes de ser nefrólogo, quería ser ya intensivista. Sí. En el programa ahí del TEC no me Ya. querían aceptar nada más con 2 años de medicina interna como tronco común. Me dijeron, termina interna y aquí tienes tu lugar para medicina crítica. Entonces la terminé, pero en ese inter, esos 2 años del tercer y cuarto año de la residencia, decidí mejor nefrología. Claro. Sí me dijeron por ahí muchas malas palabras por haberme Sí. ido por los nefrólogos, pero por los intensivistas al final sigo trabajando muy bien y de cerca con ellos, ¿no? Porque fíjate que cuando yo hice medicina interna, hice unos 3, 4 meses en Puebla y luego hice el resto de meses del primer año en San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí había un nefrólogo, que era un nefrólogo muy intenso. Si me está viendo, doctor, espero que le esté yendo bien. Pero bueno, ese nefrólogo me dijo, Navarro, aquí no tienes que tú saber nada. Lo único que tienes que hacer es hacer las cosas, porque en el R1 no tienes que saber el porqué de las cosas, tienes que hacer las cosas. Cuando llegues al R4 vas a saber el porqué, pero ahorita haz lo que te estoy pidiendo. Así me lo decía. Entonces yo dije, bueno, pues si usted me lo dice, eso en relación a la nefrología y al uso de las máquinas de hemodiálisis que cuando éramos R1 ya teníamos que empezar a configurar en las indicaciones. Claro. Entonces teníamos que empezar a valorar a los pacientes con hemodiálisis en insuficiencia renal crónica. ¿Cuánto tenías que ultrafiltrarle? ¿Cuánto tenías que ponerle de potasio? ¿Cuánto tenías que ponerle de heparina? Y con un signo grande de Y con interrogación aquí. un signo de interrogación en la cabeza que tú decías,
Dios mío, soy R1 y estoy hemodializando a un paciente y no soy nefrólogo, soy R1 en medicina interna, ¿qué voy a hacer? Entonces, básicamente uno veía las indicaciones del nefrólogo y las fotocopiaba, porque tú no tenías esa capacidad como R1. O dime tú, viejo, ¿un internista en su R1 tiene la capacidad para manejar una hemodiálisis? Para nada. Lo que somos, tú lo acabas de escribir muy bien, transcribimos indicaciones y hacemos lo que nos piden los de arriba. Sí, está cañón, güey. El primer año es demasiado trabajo manual. Para pensar el por qué. No tienes tiempo. Entre que haces trabajo transcribiendo indicaciones o una computadora o a mano y aparte viendo pacientes físicamente, no te da tiempo para poder estudiar. Claro. Realmente desde el segundo año en adelante es cuando realmente te das tiempo o te da tiempo la residencia de leer y poder realmente obtener el conocimiento. Una vez que hiciste medicina interna, viejo, y que te metes a la nefrología, güey, ¿tú tuviste problemas en hacer la especialidad? O sea, en tu facultad de medicina, lo hiciste en la facultad, dices que en México, ¿tuviste problemas? ¿Eras nerd? ¿Eras nerd? No, la ¿Eras- realidad yo creo que hice la medicina a gusto. Te puedo decir que no me consideraba nerd. Sí estudiaba. ¿Matado? Llevaba, yo creo que yo más bien entendía las cosas fácilmente. Entonces no era mucho de estar metido en los libros. ¿Es importante las calificaciones en la facultad de medicina? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí es importante para poder obtener espacios como el internado, el servicio social, para poder elegir y hasta para poder aplicar una residencia. Pero yo creo sí, o sea... ¿Para no, triunfar en la vida? No, para Ok. nada. Ok. Yo creo que lo que debes tener es conocimiento y en este caso, en esta carrera, sensibilidad y empatía con los pacientes. Pasión. Mucha pasión. O sea, no sirve de nada que tengas toda la teoría si no eres apasionado y no eres empático con el paciente y no tienes esa voluntad de servir, ¿no? Sí. Es como una especie de magia que tienes que tener, güey. Es un no sé qué que no sé cómo. Exacto. Que tienes que... Lo dijiste bien. Que tienes que estar teniendo todos los días aquí para poder apoyar y poder librar de muchos males al paciente. Y no somos dioses, simplemente lo que hacemos es, con la ayuda de Dios, podemos liberar de muchos malestares al paciente. Sobre todo, lo más importante aquí en la medicina es la confianza. Porque Claro. si no hay confianza, ¿cómo vas a poder tener esa fe de venir a Renal Care a dializarte, güey? Sí, yo creo que en general el paciente debe tener una confianza en el médico y yo se los digo a mis pacientes. Cuando viene alguien por una segunda opinión y me dicen, oiga doctor, y los veo medios... ¿Te molesta la segunda opinión? No, para nada. Ok, Me es incómodo ser la segunda opinión ya. porque... ¿Plato de segunda mesa? No es eso. Simplemente que al final ya te dice que un paciente está desconfiando de alguien más. Claro, ¿Y por qué no va a desconfiar también de ti? exacto. Entonces yo creo que ahí entra también una parte de saber interactuar, de la misma palabra que he utilizado, ser empático y tratar de ganártelo para que confíe en lo que le estás diciendo y a lo mejor es lo mismo que le dijo el otro médico, pero él se sienta tranquilo y a gusto de la respuesta y que le estás dando soluciones a su problema, ¿no? Sí. Opciones para solucionarlo. Porque al final todo es inteligencia emocional, güey. Claro. Al final uno está tratando con personas que están deprimidas, ansiosas, irritables, Claro. venganza, Posiblemente también tiene un poquito de todo. ¿sí? Y ahora que estamos aquí, y bueno, volviendo al tema de la carrera, acabaste en nefrología, estuviste aquí en la ciudad de Monterrey, y dime, viejo, ¿qué pacientes ves aquí en tu palacio sótano hospitalaria que está impresionantemente grande, güey? ¿Qué padecimientos ves tú más como nefrólogo y médico internista? Pero más como nefrólogo nos interesa esta neuroentrevista. Aquí en tu consulta ves insuficiencia renal aguda, crónica, ¿qué Es enfermedad? el paciente crónico. Ok. Es el paciente crónico, como lo comenté hace ratito, pues la mayoría de los pacientes son diabéticos, ¿no? Ok. Diabéticos e hipertensos. ¿Y qué detona en nuestra población latina esta obesidad e hipertensión? La mayoría de las veces es el paciente obeso, el sobrepeso. Ya, Entonces, nuestro paciente que llega aquí, el típico paciente adulto mayor o persona adulta joven de 45 en adelante, 40 en adelante, el cual trae obesidad, que es el término correcto, me gustaría Ok. aclararlo, porque a veces
creen que es una forma agresiva y despectiva de hablar del peso Obesidad. extra, Ujú. pero es obesidad, que se divide en A ver, otra vez, ¿cómo? Obesidad. por si no les quedó claro, amigo. Obesidad. Ok, Sí. ¿y luego? que llega Claro. hipertenso diabético descontrolado, en el cual tienes que explicarle que el conjunto de 3 cosas que debe hacer diariamente es lo que lo va a llevar al control. Y es dieta, ejercicio y medicamentos. Ok. Una dieta balanceada, una dieta que esté hecha por un especialista en nutrición, que normalmente tú bien lo sabes, somos, porque hemos interactuado muchas veces tú y yo con los pacientes, Sí, somos una carrera en la cual tiene que trabajar en equipo. claro. Y uno de esos personajes del equipo son los nutriólogos. Sí. Y es un nutriólogo que también es especialista clínico en diabetes, en nutrición, en hipertensión. Y esa persona, uno lo deriva, él establece el tratamiento en base a los requerimientos que nosotros tenemos como médicos para ese paciente renal o nada más diabético o nada más hipertenso o con las 3 cosas. Y él debe balancear el aporte de proteína, que son todos los tipos de carnes, la cantidad de sodio, la cantidad de fósforo, de potasio en los alimentos, la cantidad de líquidos totales a consumir en un día. Y eso depende de qué tanto daño renal haya, qué tan descontrolada está su diabetes, qué tan descontrolada está su hipertensión, ¿no? Entonces, el paciente que llega aquí es un paciente que tenemos que explicarle, que tenemos que hacerle entender que tiene que hacer un switch mental en el cual tiene que compaginar dieta y ejercicio, que sería un estilo de vida, que si lo hacemos retrospectivamente, no lo hacía antes y lo llevó a estas enfermedades, y que en este punto, cuando llega aquí con nosotros, si él empieza a hacer ese cambio, va a mejorar su calidad de vida. Tal vez no se le quite la enfermedad, pero la va a tener bien controlada y va a mejorar su calidad de vida, se quitan dolores, tú bien que manejas la neuropatía diabética, pues empieza a disminuir los dolores, mayor sensibilidad, no terminan amputados, no terminan con alteraciones en los ojos. Entonces, al llegar a este punto de entendimiento, que el paciente haga ese cambio, que cuesta tiempo hacer entender al paciente de que la única manera es esta. Le podemos poner 20 medicamentos. Alguna vez me llegó aquí un paciente, un señor, con 155 unidades de insulina al día 155 unidades. y venía descontrolado. Hola. Entonces no hacía dieta, no hacía ejercicio y nada más le iban subiendo y subiendo la cantidad de insulina entre la rápida y la intermedia, la famosa NPH, la que los pacientes conocen como la lechosita, porque es una insulina que es blanca. ¿La del IMSS? Y también que normalmente utilizan muchos médicos, ¿no? La más frecuente, que es una insulina todavía útil, pero que a veces origina muchos efectos adversos al paciente porque le baja de golpe el azúcar, ¿no? Sí. Entonces, este paciente traía entre la combinación de las dos insulinas 155 unidades y no venía controlado. Y era porque él no había entendido que la dieta y el ejercicio le hacía falta y que con eso podíamos mejor regularlo y tener uso de menos cantidad de insulina, ¿no? Claro. Definitivamente es muy importante, ya que estamos hablando de el tema del riñón, que la causa número 1 de la nefropatía quiero pensar que es la diabetes mellitus. Claro, como te decía, 6 de cada 10 pacientes que están en diálisis son por diabetes. Y pues la diabetes básicamente tiene muchas comorbilidades y aquí lo importante de venir con el nefrólogo es, ¿cuándo venir con el nefrólogo? Me imagino que es cuando los pacientes con diabetes empiezan a sentir sus piernas hinchadas, pero debemos de concientizar a todas las personas que están en casita que apenas te diagnostican diabetes, tienes que empezar a sacar cita con el nefrólogo. Yo creo que primero, como dijiste tú, previamente, el internista que le esté dando seguimiento, y hay un momento dado que cuando la función renal desciende menos del 60%, es cuando deberían enviar al nefrólogo, deberían venir estos pacientes al nefrólogo, referidos por su internista o por su endocrinólogo o por algún otro especialista, para darle una revisadita por lo menos cada 6 meses. Te explico rápidamente, si tomamos el principio de que tenemos 2 riñones y que cada uno funciona 50% de manera teórica y que todo el mundo debería tener un 100% de funcionamiento, hay 5 etapas de la enfermedad renal o del funcionamiento renal. Cuando de este 100% tenemos arriba del 90%, le llamamos etapa 1, que en teoría tú y yo debemos tener esa etapa. En teoría. En teoría. Claro,
De los 40 años en adelante, todas las personas sanas empiezan a envejecer en su funcionamiento renal. Claro. La etapa 2 es cuando tenemos entre 60 y 90 de funcionamiento renal. La etapa 3 es entre 30 y 60. Esta etapa 3 se divide en dos partes, 30 a 45 y 45 a 60. La etapa 4 es entre 15 y 30% de funcionamiento y la etapa 5 es cuando tenemos menos de 15. Y en etapa 5 es cuando le llamamos enfermedad renal terminal, que es cuando hacemos hemodiálisis, diálisis peritoneal En la o 15. trasplante, menor a 15. Menor a 15. Y cuando tienen menos del 60%, 60 o menos, le llamamos enfermedad renal crónica. Ya. Entonces, el paciente que está diagnosticado con 60 o menos, realmente es el que debe venir a visitar al nefrólogo cada 6 meses, cada año, con su paralelo manejo de su endocrinólogo, de su médico internista o de su especialista en medicina interna, ¿no? Entonces quiero pensar que si tú tienes diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica que puede conllevar a una insuficiencia renal al final de su vida, es importante hacerse estudios de sangre donde puedan inmiscuir la creatinina sérica y de esa manera, mediante una ecuación que hacen los internistas, poder determinar en qué estadio se encuentra el paciente. Correcto. Esa ecuación es un poco inespecífica porque existen otros procedimientos que hacen los nefrólogos para ser más determinado en dónde se encuentra el estadio, ¿verdad? Claro, la mayoría de veces esa fórmula que tú dices, hay Crocop. esa es la que utilizamos para los pacientes realmente sanos o para cuando hacemos estudios de farmacología. El de Crocop. Exactamente. Algo más clavado. Sí, Ajá. hay unas fórmulas, porque la Crocop fue hecha con personas sanas, Ya. con una población muy pequeña, eso fue en los años 80, finales de los 70, finales de los 80 eran 270 personas enfermas de otra cosa, pero no renales. Ya. Entonces le hicieron estudio y con eso validaron la fórmula y es cuando empezamos a utilizar de los 80 para acá. Pero en la actualidad utilizamos lo que se llama la fórmula de CKD-EPI, Okay. en donde es más exacta en cuanto al qué funcionamiento vía matemáticas tienen los riñones. Claro, como tú comentas, normalmente lo más exacto es en la actualidad son dos cosas. Cuando utilizamos la cistatina C, que es una sustancia que también se libera en el cuerpo y que es estable su liberación o su producción, no importando si estás enfermo, si eres joven o si eres alguien de edad avanzada. Entonces es muy exacto en el cálculo de la función renal. Y la otra que todavía seguimos utilizando porque tiene mucho respaldo científico es la colección de orina de 24 horas, en el cual colectamos la pipí de 24 horas, se saca sangre, se hace una relación de cuánto tienes en sangre, cuánto estás tirando, y de ahí sale el porcentaje, yo le llamo porcentaje, pero normalmente la unidad que utilizamos es mililitros minuto, de cuánto funcionan esos dos riñones. De ese 100%, ¿cuánto te sobra? 60, 55, 35, 95% de funcionamiento, ¿no? Sí, la verdad es que ese tipo de ecuaciones aquí en consultorio y en hospitalización es muy importante porque podemos darnos una idea de en qué estadio se encuentra el paciente en una enfermedad renal crónica. Estamos hablando de enfermedad renal crónica, pero también debemos de saber que el doctor, aparte de ver enfermedad renal crónica, ve enfermedad renal aguda, y eso estamos hablando de en cuanto al problema renal en sí, tanto intrínseco, porque pueden existir enfermedades prerrenales, renales y posrenales, ¿no? Correcto. Viejo? Y no sé si me puedas hablar un poco de ese tipo de diferenciación entre pre-renal y post-renal, y si podemos hablar también de las glomerulopatías, alguna que tengas en mente que tú digas, ¿sabes qué? Esto es muy común en la población, las glomerulopatías son enfermedades que pueden afectar, no sé, filtrado glomerular, no lo sé. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, sí, la clasificación más sencilla es ¿qué causa el daño renal? Ok. Primero, tenemos que definir si un paciente llega con elevada la creatinina sérica, que es la sustancia, como tú lo decías, que medimos en sangre para saber cómo está el funcionamiento del riñón. Normalmente una persona sana debe estar con una creatinina de 1 o menos de 1. ¿Por qué? Porque el otro 99% lo está tirando por la orina, Claro. porque en teoría está funcionando bien su riñón. Cuando llega un paciente con 3, 4, 5 de creatinina, pues tenemos que evaluar, saber si esto es una pérdida de la función renal crónica por algo, como decías, la diabetes, la hipertensión, o es algo que sucedió en las últimas 24 horas, 72 o en los últimos 5 días, ¿verdad? En agudo. Exactamente, en agudo. Y puede ser de un origen cuando vemos que es agudo, que es una lesión renal aguda, que es el nombre actual que se le llama. Si esto es de origen prerrenal, la clasificación vieja que hablaba de prerrenal era normalmente las causas que hacían perder líquido de la sangre,
sea una diarrea, vómito, que sangraste. ¿Insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca, entre comillas, sí se considera prerrenal porque al final es un bajo gasto, ¿no? No llega el volumen sanguíneo, pero que entra un apartado afuera que es en lo que son las enfermedades cardiorrenales, Ya, ¿no? ok, perfecto. Y estos pacientes cuando defines, oye, es prerrenal porque lleva 7 días con náusea y vómito, no ha tomado líquidos, no tolera la vía oral y hasta ahorita llega al hospital y te llega con una creatinina de 9. Entonces este paciente sabes que tiene una posibilidad de recuperarse fácilmente y más si es joven, si no tiene morbimortalidades, ¿no? No es hipertenso, no es obeso, no es cardiópata, no tiene alguna otra enfermedad agregada. Sabes que este paciente puede tardarse semanas en recuperar la función, pero la va a recuperar. La otra es lo que le llamamos las causas intrínsecas o propiamente renales, que es una de esas, es la que tú comentas, las glomerulopatías. De las glomerulopatías le llamamos a las enfermedades que dañan al glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Es la parte básica del riñón. Es donde se hace el filtrado, donde empieza ¿Nefrona? Es la nefrona, exactamente. La nefrona al final es una pelotita que está envuelta como esa que está ahí en el cuadro. Eso es nada más, eso es exactamente el ovillo glomerular y ahí Sí. empieza a filtrarse. Es como cuando pones en una tela agua y entonces empieza a decantar, a filtrarse. Eso es lo mismo que pasa en el glomérulo. Cuando se empieza a dañar este glomérulo, empiezan a perderse proteínas y para nosotros nefrólogos, cuando vemos proteínas en la orina, nos dice que ya hay un daño. Puede ser agudo o puede ser ya crónico. Entonces, dentro de las glomerulopatías, que le llamamos enfermedades o causas intrínsecas del riñón, pues de las más comunes es la IgA, que también te toca ver a ti con ¿Berger? Sí, el nombre realmente es Berger. Enfermedad de Berger. Y que daña vasos, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de glomerular es bien común. ¿Postinfeccioso? También, las postinfecciosas es la típica en niños menores de 12 años que tuvieron un cuadro respiratorio o a veces gastrointestinal. En algunos pacientes en la actualidad, en los últimos 3 años, se vio también con COVID. Y lo que hizo fue que empieza a dañar el riñón, el cuerpo se ve sensible a las proteínas del riñón, las identifica como si fueran algo extraño y empieza a atacar tu propia inmunidad al riñón. Con IgA. Exactamente. Y lo que hace al final estos pacientes empiezan a perder proteínas, llegan hinchados. Cuando son niños chiquitos es el típico niño que llega con la mamá porque trae piernas hinchadas, genitales hinchados y creen que es alguna otra cosa. Al final, ya que haces el cuestionamiento, cuando el nefropediatra lo ve, hace 2 semanas tuvo un cuadro respiratorio. Esto desaparece 2-3 meses máximo después. Ya. En personas más adultas se puede ver en 18 20 años. Muchas veces pueden hasta terminar con la pérdida de la función renal de manera definitiva. Claro. ¿Sí? Pero la IgA que tú comentabas previamente, que es por una alteración en unas proteínas de los anticuerpos tipo IgA, Sí. entonces estos pacientes empiezan a tener proteinuria, empiezan a tener hematuria, es decir, pérdida de sangre por la orina, y normalmente sucede con ciertos estímulos, cuadros respiratorios, cuadros gastrointestinales, porque hay que recordar que este anticuerpo IgA normalmente está en las mucosas, tanto nasales como del tubo digestivo. Entonces, cuando hay un ataque hacia alguna bacteria, entonces estos anticuerpos entran a defender al organismo, pero están deficientes. Entonces, empiezan a originar problemas renales, ¿no? Y es relativamente común verla en personas arriba de 18 20 años y es de las más comunes en personas 30, 40 años de edad. Porque es importante mencionar que en los síndromes glomerulares podemos tener síndrome nefrótico y nefrítico. Correcto. Yo recuerdo cuando hice medicina interna, bueno, porque soy internista también, pero a veces las cosas se olvidan, pero esto no se olvida. Síndrome nefrótico y nefrítico, yo recuerdo que los nefróticos tienen una gran cantidad de pérdida de proteínas y pueden hacer síndromes de procoagulación. Claro, es correcto. El paciente, cuando empezamos a estudiar un paciente que llega aquí, oye, es que mi orina es espumosa. Ya. Tenemos que ver si realmente esa espuma es originada por la fuerza de la orina o realmente se produce, está tirándose proteínas. Hay que recordar que el paciente se estresa porque ve espuma, porque es muy parecido. ¿Recuerdan cuando batimos claras de huevo? Pues al batirlas y meterles fuerza hay espuma porque el huevo es proteína. Pasa lo mismo aquí, cuando empieza a caer la orina con proteína del paciente, se ve mucha espuma. Lo estudiamos y ¿sabes qué?
tiene 5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. 5 gramos. Y este paciente, cuando lo que comentabas de nefrítico y nefrótico es qué tanta proteína tira. Arriba de 3.6 gramos de proteína tirada en 24 horas se le llama nefrótico. Abajo de este valor se llama nefrítico. Aparte, el paciente nefrótico normalmente no está hipertenso, pero sí está muy hinchado por tanta pérdida de proteína. Y con se sale el agua. dislipidemia. También, claro, principalmente hipertrigliceridemia. Ya. Entonces estos pacientes pues te llegan hinchadísimos, en algunas veces hipertensos, pero la mayoría no. Y la otra parte, cuando son nefríticos, tiran menos de 3.6 gramos, 2 gramos, gramo y medio, pero ellos están hipertensos. Y una característica es que aparte cuando revisamos la orina en el microscopio... Hematuria. Exactamente. Sí es la hematuria, ¿verdad? Claro, pierden sangre porque los vasitos que referías del glomérulo están abiertos, entonces también no nada más proteína se pierde también sangre. Y nos está diciendo que hay un proceso más inflamatorio. Okay. Entonces ahí dividimos los síndromes glomerulares que son con proteinuria arriba de 3.6 o menor, nefrítico, nefrótico. Que es clave en el estudio de la nefrología poder determinar en si es nefrítico o nefrótico para poder tener un abordaje diagnóstico y sobre todo el tratamiento, porque muchas enfermedades se tratan con medicamentos esteroideos, inmunosupresores y otras drogas que ustedes dan los nefrólogos muy agresivas, como el rituximab. Claro, utilizamos también anticuerpos, utilizamos esteroides como tú dices. Y ciclofosfamida les encanta, ¿no? También. Pero en protocolos actuales ya entra muy, muy frecuentemente, pero hace 5 años para atrás tratábamos de dejarla como última opción porque ya sus efectos adversos, aunque había mucho beneficio para tratar de mantener la función renal, pero también hay efectos adversos, ¿no? Oye, viejo, ¿y qué me puedes hablar? Ya hablamos un poco, bueno, la insuficiencia renal aguda, para que la gente nos está viendo ahí en casa, como su nombre lo dice, es agudo, es una disminución en el filtrado glomerular. De menor a 7 días. Menor a 7 días. Y estos pacientes, gran parte de las veces, puede haber un componente hídrico, o sea, que les faltó hidratación. Esa es la parte que decías tú de prerrenal, Sí. la que ahorita que hablamos de la renal o intrínseca, y la porrenal normalmente está muy relacionada con pacientes, obstrucción como próstata, sí, como tumores que están alrededor de los riñones o que están alrededor de los ureteros, que son los conductos que van del riñón hacia la vejiga. Lo comprime, entonces no deja salir la orina, esa orina se estanca y al final daña el riñón de manera retrógrada, ¿no? Ok, hacen como una hidronefrosis. Claro, se dilata porque pues, no sale, al final tienes la manguerita apachurrada Sí. y hacia arriba está estancándose la orina, se dilata el riñón, que esa dilatación es la hidronefrosis. Que genera una insuficiencia renal aguda. Que al final, si no lo resolvemos, se vuelve Crónica. crónica y perdemos la función. Ok, entonces lo importante aquí de acudir con el nefrólogo es poder rápidamente generar una clasificación de en qué insuficiencia renal nos encontramos, si se debe a algo prerrenal, renal o porrenal, o si se debe a alguna enfermedad de una glomerulopatía, enfermedad de glomérulo muy específica, que normalmente en estos pacientes, cuando hablamos de una insuficiencia renal por una glomerulopatía, tenemos que biopsiar al paciente. Sí, es muy común. ¿Biopsias tú a los pacientes aquí? ¿Haces biopsia? No lo hago yo, normalmente Ok. nos apoyamos con un radiólogo intervencionista. Es importante la biopsia. Claro, la biopsia te da pronóstico. A lo mejor va a ser el mismo tratamiento en la mayoría de las glomerulopatías, pero nos dice, oye, este paciente no va a perder la función, es decir, se le va a disminuir, pero nunca la va a perder, no va a llegar en 5 o 10 años a diálisis, o este paciente en 3 a 5 años puede caer en diálisis. Entonces eso es, al final es información de mí hacia ti, de, oye, ¿sabes qué? ¿Me das luz? Correcto. ¿Sabes qué? Vas a estar, tu riñón no se va a perder, vas a estar bien, sí se va a disminuir tu funcionamiento del riñón, pero no vas a caer en diálisis. O la otra, ¿sabes qué? De aquí a 3 a 5 años vas a perder la función renal y puedes caer en diálisis y hasta puedes después tener trasplante renal. Y si yo quiero un trasplante renal con insuficiencia renal, ¿puedo acudir contigo? Claro, normalmente el nefrólogo, dentro de la parte clínica, evaluamos y manejamos al paciente que requiere trasplante y que ya se trasplantó. El trasplante físico lo hace un cirujano de trasplantes junto con un urólogo aquí en México. Ellos son los que quitan y conectan el nuevo riñón al paciente. Pero tú eres el intermediario. Nosotros somos los que lo evaluamos previo al trasplante y los que seguimos el manejo médico posterior a la cirugía. Ok, ¿un trasplante renal les va bien? El paciente con un solo riñón puede vivir una vida normal.
tanto para el que dona, cuando es donador vivo, como para el que recibe el riñón. ¿Quién dona una insuficiencia renal de una persona que no tiene familia? ¿No puede tener un trasplante o alguien, un amigo? ¿O Sí. hay un banco de trasplantes? En México existe lo que se llama el CENATRA, el Centro Nacional de Trasplante, pero realmente es una institución gubernamental reguladora y administrativa de como el INEGI para decir, llevamos 1, llevamos 3, llevamos 5. Desgraciadamente en nuestro país no tenemos recursos gubernamentales para poder agilizar los trasplantes, Ya. ni a nivel privado ni institucional. Pero una persona, como tú decías, que no tiene familiares, que perdió o no tiene ni nadie cerca aquí, se enlista en este CENATRA y entra lo que sería donadores cadavéricos, Ya. ¿sí? O la otra es, tú eres su amigo, tú le quieres donar, al final se considera como un potencial donador renal vivo no relacionado. Y se hacen estudios de imagen sanguíneos para ver si tu riñón le va a caer bien a esa persona. ¿De inmunistocompatibilidad? Correcto. Ok. El HLA lo buscamos normalmente, tratar de que por lo menos 2 o 3 de estas complejos de inmunocompatibilidad sean de 2 o más Compatibles. tengamos compatibles para tratar de disminuir el riesgo de Rechazo. Oye, hijo, y bueno, y hablando entonces de trasplante renal en México, ¿es factible que se pueda hacer? Sí, ¿Les va claro. bien a los pacientes? Muy bien. Y la sobrevida de un trasplante renal, 10 años, 15 años de por vida. Bien cuidado, en la actualidad tenemos pacientes arriba de 25 años. Oye, hijo, ¿qué me puedes decir de una vez que ya le dices a alguien, ¿sabes qué? Tienes una insuficiencia renal. Les voy a contar una historia rápido aquí porque eso es de 2 minutos. Ustedes saben en casita que yo escogí medicina porque mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. Le dijeron que ocupaba una hemodiálisis. En ese caso, no, 1998 fue una diálisis peritoneal. Le metieron en la cabeza a los médicos que tener un catéter en el abdomen no era calidad de vida y decidió no hacer la diálisis. Entonces mi padre falleció tal vez un par de meses después. Yo estudié medicina por eso. Y hoy en día, a todos los pacientes que veo que requieren dializarse, yo les incito que vayan y que busquen a su nefrólogo, que vengan contigo y que busquen esa terapia de reemplazo artificial, tal vez con una diálisis o una hemodiálisis y posiblemente un trasplante renal. Entonces, cuando tú dices, vamos a dializarlo con bolsas, cuando dices, vamos a hemodializarlo, cuando dices, voy a ponerte un catéter de Majurcar para hemodializarte, o cuando una fístula, ¿se siguen usando las fístulas o no? Claro. Todos esos, Muy buena tu pregunta y qué bueno que lo haces. Mira, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son igual de buenas. En países del primer mundo te explica el nefrólogo las dos técnicas y tú como paciente decides qué quieres. Ajá. Desgraciadamente en nuestro país la técnica más utilizada es la diálisis peritoneal porque es más económica para el gobierno. El problema es de que el tipo de técnica que utilizamos, que es la manual, ¿qué significa esto? Que tú te tienes que conectar a esa manguerita, una bolsa de 2 litros y drenarla cada 4 horas. Entonces, Una persona sin experiencia en casa, obviamente. esa persona normalmente la capacitamos, se le da una capacitación al paciente si no tiene ningún problema visual y a 2 familiares. Ese es el protocolo institucional, tanto IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud. Se les capacita para conectar y saber desconectar con la técnica más limpia, más estéril, para evitar que cuando esta manguerita que está metida en el abdomen no vaya a contaminar el peritoneo y se origine una peritonitis. La cual es tratable. Es tratable y curable. Ok. Y entre menos tengas, entre más limpieza tengas, no tienes que estar con guantes ni con capucha para poder hacer este recambio. Con que tengas las manos limpias, disminuyes la posibilidad que haya peritonitis. La cosa es que al final la diálisis peritoneal manual con respecto a lo que llamamos automatizada, que te dan le llamamos cicladora, que al final es una maquinita que al estar programada te mete el agua durante toda la noche, entra y sale, entonces hace el recambio de ese líquido con esta máquina y tú estás dormido tranquilamente, tú te despiertas al otro día a las 6, 7 de la mañana, te desconectas y te vas a trabajar o te vas a estudiar y tienes calidad de vida. Mientras que el paciente que utiliza la manual, pues tiene que estarlo haciendo 4 veces al día y le cortas la calidad de vida. Porque ese señor estaba acostumbrado a irse a jugar
cartas con sus amigos, pues ya no puede porque tiene que quedarse porque dentro de 2 horas y media se va a tener que sacar el líquido. Claro. Y muchos de nuestros pacientes pierden calidad de vida. Cuando se hace correctamente con las cicladoras, este paciente de 6 de la mañana a 9 de la noche está libre. Se conecta a 9 y 10 de la noche, está conectado 6, 8 horas en la noche, otro día se desconecta y hace una vida normal, como tú, como yo. Hablando de diálisis peritoneal. Peritoneal. Y hablando de hemodiálisis. La hemodiálisis, como te dije, tanto la diálisis como la diálisis son válidas, son buenas técnicas. La diferencia es que la hemodiálisis es sacar la sangre de un vaso que normalmente es del cuello, de la vena cava y de la yugular, o, ya que hablabas tú de fístulas, de vasos del brazo, ¿sí? Normalmente, ¿qué se hace? La primera vía de acceso a un paciente con enfermedad renal crónica que requiere hemodiálisis, en las guías internacionales, en las CADIGO, se recomienda el uso de la fístula. ¿Qué es la fístula? La unión de una vena y una arteria. Como la arteria tiene mucha fuerza, al unirla y suturarla, esta sangre de la arteria va a pasar hacia la vena y la va a engordar. ¿Qué va a pasar? Al final, después de 2 a 4 meses, esa vena Madura. se va a ver, lo que el término es correcto, maduro, se va a ver como una varice típica de piernas. Como una gordita. malformación Una viborita saltona. vibratoria. Correcto, por el pulsátil. Pulsátil. Y esa vena que está dilatada la podemos accesar. Mira, te platico, mira, ya que comentas, aquí tengo para explicarles a mis pacientes catéteres. Cuando una persona que entra a fístula, la accesamos con una aguja de este calibre, que es más o menos el mismo calibre que se utiliza para cuando donamos sangre. Ok, sí. Entonces, Puede morir por una de esas, ¿no? puede originarse un hematoma, un sangrado, pero eso depende del personal de enfermería en las salas de hemodiálisis que lo sepan controlar y que lo sepan identificar de manera rápida. Sí. La realidad es que bien accesado el vaso, es raro que sangres. Normalmente si al final, si tomamos que debemos entrar a un vaso de este calibre más o menos, que está dilatado, una vena ya dilatada, pues vamos y la van a introducir, entonces va a poder sacar sangre por esta vía y después pasa por la máquina de hemodiálisis, regresa y con una segunda va a retornar al cuerpo. Ya. Entonces pasas por el filtro como si fuera el filtro del refrigerador, del agua. ¿Ultrafiltrado? Claro, el ultrafiltrado es cuando sacamos nada El más líquido. puro líquido. Ajá. Y regresa a la sangre ya con menos toxinas y con menos cantidad de agua. Esta es la vía de hemodiálisis por fístula. Por fístula. La cual dicen, nos regañaban cuando teníamos a pacientes internados y decían, sácale sangre, no tiene excesos. Pues funciona la fístula. No debemos hacer eso. Entonces decían, no puedes funcionar la fístula porque es su vida. La fístula prácticamente es importantísimo para pacientes renales. Claro, cuando ni debemos tomar la presión en un brazo que tiene fístula, ni debemos puncionarla. ¿Por qué? Porque al puncionarla, si la puncionamos mal o la lastimamos, La ponchas. exactamente, o hace que se forme un coágulo en su interior Ya. y se tapa. Sí. Se trombosa, como igual que tu paciente que llega con trombosado del cerebro. Y Adiós, hemodiálisis. se tapa, se pueden destapar, sí, pero desgraciadamente entre que el paciente le identifica que no le funciona su fístula, que a lo mejor ahorita se está tapando y llega hasta mañana a la Con sus hemodiálisis, ureas de 200. exactamente, llega hasta mañana, o hoy salió de la hemodiálisis, se le tapó ahorita la fístula y llega hasta el sábado, ya pasaron 48 horas y esa pérdida de tiempo de no identificar que ya se tapó la fístula nos puede reducir esa capacidad de destaparla y al final pierden su vía de acceso y tenemos que salir corriendo a ponerles un catéter en el cuello, ¿no? Majurcar. El Majurcar es el agudo, normalmente los crónicos son los que le llamamos crónicos o tunelizados, que son catéteres. Mira, este es un catéter Majurcar, que es un acceso en el cual va a entrar por la yugular, normalmente lo ponemos en la yugular derecho, Hacia el corazón. hacia el corazón, con la punta del corazón, y al final tiene, como hablábamos con la misma, 2 accesos, uno por el cual sale y otro por el cual retorna la sangre ya limpia. El azul Y el rojo. Estos dos catéteres, este tipo de catéteres son para accesar de manera aguda un paciente que llegó ahorita, que desarrolló la lesión del riñón que hablamos, lesión renal aguda, y que sabemos que va a recuperar, o alguien que se le tapó el acceso vascular, la fístula, y que tenemos que limpiarlo ya.
ponemos esto. Síndrome urémico, Claro, acidosis metabólica. claro. Hay ciertos pacientes que llegan con características, como dices, el síndrome urémico, que tienen con hipercalemia, es decir, con potasio muy elevado, con retención de líquidos importante, con la sangre ácida completamente, con el fósforo muy elevado. Paro respiratorio inminente. Estos pacientes tenemos que limpiar la sangre. Muerte súbita. Pueden tener, En sí, claro que urgencia. sí. Principalmente por arritmias o por la insuficiencia cardíaca que desarrollan, ¿no? Y respiratoria. Viejo, volviendo con el tema de la fístula, del Majurcar, de la diálisis, hemodiálisis, entonces tú nos podrías decir, viejo, porque el tiempo está apremiándonos y es increíble la información que tienes, viejo, se nos fue la hora rápidamente. ¡Wow! Ya, O sea, claro, pasó. Es bien rápido, la verdad es que cuando hablas de temas de medicina y te clavas un poco, así como ahorita un poquito que fue la clavada, se pueden ir las horas y en una neuroentrevista de 1 hora es difícil. Pero queremos dar este tema importante para la gente que nos está viendo en casita, que tiene diabetes, que tiene enfermedades crónicas que hacen que el filtrado glomerular caiga, que empiecen a retener líquidos, que les comenten que ocupan una diálisis o una hemodiálisis y tienen el terror de dar el paso hacia esas alternativas. Tú podrías decirles, viejo, que el que se dialice o hemodialice, su calidad de vida va a empeorar en relación a que no se haga ningún tipo de procedimiento. No, al contrario, mejora. Mejora 180 grados. A un familiar tuyo que tenga un problema renal, tú podrás decirle, ¿sabes qué? Ya dialízate, viejo, ya dialízate. Sí. O sea, tú estás a favor de los pacientes que están en ese límite, que ya están en paradiálisis, pero que dicen, tengo miedo, doctor, no me quiero dializar. ¿Qué les puedes decir a toda esa gente? Mira, qué bueno que dices esa pregunta, es muy importante y gracias por hacerla y más si ya vamos a terminar esta plática. A ver, aquí llega el paciente no aceptando y la mayor de las veces el paciente no acepta cuando le dices necesita diálisis por falta de información. Terror, angustia. Muchísimo. No, es que no, Dios no lo permite y no quiero que me dialicen. Oye, ¿pero sabes lo que es la diálisis? No, pues no, doctor. Bueno, déjame te explico. Entonces, les decimos que es una máquina que limpia, que quita toxinas, que te quita agua, que le limpia la sangre. Y cuando le empiezas a dar información, le empieza Ácido. a procesar, claro, les modifica el pH, la acidez de la sangre. Cuando empieza a entrar esta información al paciente, empieza a confiar. Y si te gana la confianza del paciente y entra a dializarse o a hemodializarse o a dializarse peritonealmente, ellos sienten el cambio con la primera sesión. Mejora su calidad de vida increíblemente, su Wow. respiración. La respiración, la presión, la falta de aire, las palpitaciones, la energía, ganas de comer, ¿sí? Estos pacientes llegan ahorita, comen por comer. Cuando salen de la segunda sesión de hemodiálisis, este paciente se acaba el refrigerador porque tiene mucha hambre, ¿sí? Ok, entonces, a favor de la hemodiálisis, Claro. diálisis, lo que sea, pero que sea ya. Sí, y me gustaría complementar algo que me des la oportunidad en tus redes de platicar esto. Sí. Antes que vayas a platicar algo, no quiero que se me olvide esta pregunta, porque se la he hecho a varios colegas y no quiero... Yo soy tomador de refrescos de cola, güey, pero Coca-Cola Light. Coca-Cola Light. ¿Me va a enfermar el riñón por tomar Coca-Cola Light? Desgraciadamente sí. ¿Es neta? ¿Por qué? Cálculos. Ah, bueno, pero si yo tomo mucha agua, no tendré cálculos, ¿sí? Sí, se incrementa el riesgo de presencia de cálculos renales por uso de refrescos de cola y en general todos los refrescos. Carbonatados, sí. ¿Pero falla renal crónica? Si llegas a tener cálculos y son repetitivos, ¿te acuerdas de ese 1% que decíamos, un paciente que llega a diálisis que es por otras causas? Sí. Entre esas otras causas es la litiasis renal. Entonces sí, la repetición de formación de cálculos maltratados, no retirados a tiempo, que se dilate el riñón, ¿te puede hacer pérdida de la función renal? Sí. Entonces, a ver, este comentario se trata de que ocasionalmente tome refresco, sí. Que si me dices, me tomo una Coca-Cola de 2 litros diario, creo que no es bueno. Aunque sea otro tipo de refresco de cola o cualquier otro tipo de soda. No es bueno, es mejor tomar agua. Un lujo de vez en cuando, más si no tienes enfermedades crónicas, sí se puede hacer. Okay. Pero el paciente que ya es diabético, hipertenso, con obesidad, tomar refresco, aunque sea light,
Sí, lo predispone a cálculos renales, claro que sí. Si tomo 2 litros de coca y 2 litros de agua al mismo tiempo, Lo estás diluyendo, pero no. Al final estás metiendo la misma cantidad de cosas. ok, ya, bueno, ¿qué nos ibas a decir? Ya cuéntanos. No, yo creo que al final, tú bien lo sabes, también tus pacientes es límites, ¿no? Claro. Cierta cantidad puedes tomarlo, no te voy a decir, el límite es 300 mililitros, media lata, 1 litro. Yo Ok. creo que son mínimas cantidades para nada más para degustar, pero no hacerlo un hábito. Me gustaría platicarte esto. Aquí llega mucho paciente que, doctor, células madre, o que tal doctor en tal consultorio de tal tipo de procedencia me dice que me da medicamentos de origen alemán y que me mejora el riñón. Sustituyen el riñón. Exactamente, que me lo curan realmente. Sí. Y no. La persona que les diga que al tomar estas pastillitas, tal tipo de remedio casero, cura el riñón, es charlatanería. No lo utilizamos. Y no es por venderles otro tipo de medicamentos. ¿Como la hemodiálisis? No, para nada. Ok. Al contrario, aquí lo que yo les quiero vender la idea es el estilo de vida. Dieta y ejercicio. Y si ya tienes un diagnóstico médico, darle seguimiento para que esa enfermedad la tengas controlada. Y al controlar tu diabetes, tu hipertensión, a disminuir de peso, hacer ejercicio, bajar el tabaquismo o dejarlo, disminuir o dejar el alcohol, vas a evitar caer en diálisis, ¿sí? Y no vas a tener que estar viendo dónde me hemodializan o dónde me dializan, ¿sí? Y por otra parte, ¿cuánto voy a gastar? Entonces yo creo que al final aquí la idea no es de buscar soluciones rápidas con un tecito, células madre, tal pastilla que no sabes ni de dónde proviene, pero que se dicen que te va a curar el problema renal. Es cambiar el estilo de vida, alimentarse bien, apoyarse, como decíamos, de un nutriólogo, de ir con el médico internista, de que si ya tienes problemas de aterosclerosis y ya te dio un accidente vascular cerebral, ir con tu neurólogo, ir con tu cardiólogo porque ya tienes arritmias, y junto con ese equipo de profesionales te puedas controlar y disminuyas la posibilidad de terminar en diálisis. Claro. Pues increíble, viejo. La verdad es que muchas gracias por dejarme venir aquí, viejo. Gracias a ti por la invitación. Fue increíble La visita. este consultorio, se ve espectacular, viejo. Sobre todo que hiciste un cambio físico también. Es que me vas a hacer diferencia de 20 años, no te preocupes, no pasa nada. Viejo, ya vamos, viejo. Muchas gracias. Gracias por venir. No, hombre, pues es un placer. Y entonces el refresco hace daño, amigos. No tomen tanto refresco, tomen refresco, tomen mucha agua, ¿verdad? Claro, al final es tomar líquidos. Y vení con el doctor porque aunque tengas una insuficiencia renal y aunque tengas diálisis, hemodiálisis, tu calidad de vida es lo principal. Entonces yo les digo a mis pacientes, si tú no tienes signos y síntomas, no importa la etiqueta que tengas, etiqueta mental, insuficiencia renal, glomerulopatías, eso sale sobrando. La calidad de vida, eso es impresionante, ¿no crees? Claro, es lo que buscamos. O sea, al final no es... Hay cosas que no podemos curar, pero si te damos... Te mejoramos la calidad de vida, esa es la parte más importante y más agradable de ver que el paciente, como tú has puesto en tus videos, no caminaba y ahora camina cuando le modificas el Parkinson Claro. o el paciente ya salió del accidente vascular cerebral, es... Otro rollo. Claro. Viejo, otra vez. Gracias. Gracias. Viejo. Cuídense, nos vemos. Viejo. Gracias por venir. Adiós. Bye. Viejo, muchas gracias. Salió Espectacular video. Salió espectacular.